¿Cómo es posible que gran parte o una parte significativa de nuestra población, de dentro y de fuera, hable con tanta intensidad y pasión de un periodo histórico, o de una época, de unos años, en los que nunca vivió, ni siquiera se aproximó en cuanto a edad, porque quizás muchos nacieron hasta 15 o 20 años después, pero sin embargo hablan de ese periodo con bastante pasión, con bastante intensidad e incluso con una suerte de añoranza abstracta? Me refiero al tan traído antes del 59 las cosas eran diferentes. Vamos a ver, hay muchos procesos mentales que se usan para tratar de evadirse de una realidad llena de penurias y de sufrimiento, como puede ser la Cuba actual o la Cuba de los últimos 67 años. En todas partes del mundo, la gente suele decir en algún momento de su vida, coño, antes no pasaba eso, cuando tal no pasaba eso, cuando tal vivíamos mejor. Nosotros incluso hemos cometido el error, aunque no es error, pero bueno, hemos cometido ese pequeño, vamos a llamarle errorcito, de decir que en los 80 se vivía mejor que ahora. Y bueno, sí, hasta cierto punto yo creo que lo acertado sería decir que vivíamos menos jodidos que ahora, pero estábamos igual de perjudicados porque no teníamos libertad, había carencia y por supuesto había apagones, había inundaciones, había falta de agua, había lo que hay ahora, pero claro, ahora está multiplicado por 1000, pero antes existía. Sin embargo, bueno, tenemos la percepción, quizás no del todo errónea, de que antes, en los 80, 70, 80, pues vivíamos un poco mejor que ahora. Pero de lo que yo quiero hablarles hoy es de una actitud, vamos a llamarle una actitud, que yo hasta cierto punto creo que se puede denominar memoria heredada, que es esa pasión, esa intensidad con la que muchos de nosotros hablamos de antes del 59, antes de la revolución. Esas dos frases, antes del 59 y antes de la revolución, abre una puerta a un pasado luminoso, a esa suerte de Atlántida nuestra, a Shangri-La, a ese Edén perdido, a ese paraíso perdido, a esa interrupción de nuestra historia, a la que regresamos una y otra vez, incluso personas jóvenes que no tienen, yo tuve la suerte de que en mi entorno había personas que habían sido comerciantes en esa época, habían trabajado en comercios en esa época, o simplemente habían vivido en esa época. Habían vivido en esa época teniendo 30, 40 años, incluso 10 y pico, con capacidad suficiente para discernir que no era una sociedad perfecta, pero tenía toda la capacidad del mundo. La Cuba de antes del 59 tenía bastantes posibilidades de progresar, de prosperar aún más y de eliminar muchas barreras o muchos conflictos sociales que como sociedad de la época, incluso ahora cualquier sociedad lo tiene, podía tener. Teníamos bastantes papeletas para convertirnos en un país mucho mejor, tanto económica como socialmente, porque teníamos el potencial, teníamos la idiosincrasia y teníamos el deseo de ser cada día mejores, con nuestras luces y nuestras sombras, porque no hay que idealizar lo que era antes del 59. Sin embargo, es curioso, bastante curioso, ver cómo muchas personas hoy te enseñan fotos, te hablan, te argumentan, te enseñan artículos, como si ellos hubieran estado, pero con una pasión, como si a esa gente las hubieras arrancado de antes del 59 y la hubieras colocado ahora. Y eso simple y llanamente obedece no al, como he dicho, no obedece al clásico, antes se vivía mejor, cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no, obedece a una deuda que creo que todavía no hemos asumido, que lo interpretamos así, pero es como si tuviéramos una deuda pendiente con nuestro pasado. Un pasado que fue cortado abruptamente, un pasado que nos fue arrancado y es como cuando coges una película. Imagínate que en una película haces un corte, quitas esa escena, no sé, imagínate El Padrino. Imagínate que coges El Padrino cuando van a matar a Sonny Corleone allí en el puesto en la carretera, y quitas esa escena y pones una escena del Pidio Valdés. Luego coges y vuelves a empatar. Entonces, cuando lo pones en el cine, lo que vas a ver es la escena del Pidio Valdés en el momento en que supuestamente debes ver cómo Sonny Corleone es acribillado por un clan mafioso rival. Pues eso es lo que nos ha pasado. Nos cortaron abruptamente la posibilidad de ser cada vez mejores, de vivir mejor, de erradicar ciertas carencias sociopolíticas que tenía la Cuba de aquel entonces,
y se nos impuso una Cuba que al principio parecía una cosa, pero finalmente resultó ser lo que sus creadores sabían que iba a ser desde el principio, una auténtica tiranía. Y entonces el cubano ha hecho una especie de ejercicio de, yo no creo que es de autodefensa, creo que es la luz al final del túnel que de una manera u otra ha perseguido durante décadas, que es volver a la Cuba del 59, de antes del 59. Pero ojo, no volver a una Cuba en concepto de volver a una Cuba retrógrada. No. Es volver al concepto de esa era la Cuba que estaba despegando para convertirse en otra cosa y que fue interrumpido, como digo, abrupta y salvajemente su proyección hacia el futuro. Y es curiosísimo ver cómo personas de 20 años, 25 años me hablan, me escriben y me comentan de cómo ellos perciben que debe ser la nueva Cuba, pero sin perder aquella. Porque yo personalmente recuerdo que en mi casa yo tuve acceso a muchos libros, a muchas revistas, a muchos periódicos de la época que afortunadamente se guardaron en casa, a objetos, arbolitos de Navidad, juguetes que heredé de mi padre y de mi tío, y pude ver que personas humildes, personas normales, como era mi familia eran personas normales. Hubo algunos que tuvo algún negocio, pero eran personas básicamente normales, no vivían en Miramar. Tenían acceso a cosas que eran agradables, a cosas que eran bonitas, a cosas que tenían una manufacturación, una manufactura preciosa. Veías cosas de calidad. O sea, no eran cosas pacotilleras. Entonces tú decías, bueno, si estas personas que son normales podían tener acceso a esto, si tú tienes más poder adquisitivo, ¿cómo se vivía en esta Cuba? Había miserias, por supuesto, pero no creo que hubiera más que ahora. Entonces todas esas cosas nos han llegado de una manera, a veces un tanto mitificada. Como digo, para nosotros la Cuba de antes del 59 puede ser una especie de Atlántida a la que queremos volver, pero existe en nuestro ideario, existe en nuestras mentes como el lugar al que queremos regresar. No sé si es malo idealizarlo, pero creo que es hasta cierto punto bueno y necesario tener un punto de referencia para decir yo quiero partir de ahí o quiero convertir a Cuba en eso para ver hasta dónde puede llegar. Por supuesto, erradicando cosas como corrupción, aunque eso nunca se va a erradicar del todo mientras existan seres humanos, racismo, que creo que cada vez se iba superando más, a pesar de lo que quieran decir. Deporte no lo trajo la revolución, teníamos deportistas muy buenos. Educación, óigame, conozco calles en Jesús María, barrios en Jesús María, cuadras en Jesús María, en las que había pequeñas escuelitas privadas. Y ustedes me dirán si Jesús María era Miramar. No, por supuesto que no. Sin embargo, estaba todo subiendo, estaba todo moviéndose, todo se movía, pero se movía hacia adelante. No había un retroceso. Y eso creo que es lo que ha percibido el cubano y lo que le ha transmitido a las siguientes generaciones, que quizás de una manera, en algunos casos, más burda, más ingenua, incluso hasta más surrealista, pero plantean la necesidad de tomar como referencia lo que una vez fuimos para llegar a conocer qué es lo que podemos llegar a ser. Y creo que esto no va de construir, cuando se dice volverse a Cuba, no se habla de edificios superprefláuticos, no se habla de convertir a Cuba en un Miami, no se habla de eso, se habla de un concepto, del concepto de podemos conseguirlo, podemos volver a conseguir aquello. Somos un pueblo familiar, somos un pueblo que hemos crecido antes del 59 y después del 59 alrededor de los televisores, visitando a los vecinos, alrededor de la radio, oyendo un programa de radio, la familia. Somos un pueblo que aunque nos vayamos para Yuma o a otros países, seguimos siendo cálidos, seguimos siendo familiares, insisto, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestras virtudes y nuestros defectos, pero en el fondo esa herencia española y africana no se diluye, no se va, se queda. Entonces, creo que por eso añoramos una época en la que las cosas no eran fáciles, porque no eran en absoluto fáciles. En muchos aspectos eran duras, pero ¿en qué lugar no lo es? Cuando emigras y te vas al país que todo el mundo dice que es el mejor país del mundo, los Estados Unidos, yo discrepo al respecto. Es excelente en muchos aspectos, pero no es el mejor país del mundo. Pero bueno, es mi opinión personal. Cuando emigras allí, sigues echando de menos esa salsita nuestra que también se daba en la Cuba antes de la revolución. Por supuesto que había envidia,
por supuesto que había sectores sociales resentidos, pero insisto, creo que era un mundo que estaba en evolución, que podía ser una transición hacia una sociedad cada vez mejor y que tenía muchas posibilidades, a pesar de Batista, a pesar de cosas complicadas que no vamos a traer aquí, sería extendernos demasiado. Creo que estábamos en el camino correcto, no el del socialismo. Creo que estábamos en el camino correcto de convertirnos en una sociedad cada vez mejor, cada vez más próspera. Y creo que el cubano, de alguna manera, incluso las personas que no son letradas, incluso las personas que no son cultas, han captado esa esencia, han captado ese espíritu, y por eso añoran tanto, ya no, insisto una vez más, ya no con ese espíritu de cualquier tiempo pasado fue mejor, sino ahí es donde queremos volver para empezar desde ahí. Esa es la salida de nuestro Monopoly para empezar a recorrer el tablero. Antes del 59. Queremos volver a crear una Cuba así, porque esa Cuba será la puerta abierta que nos dirá hasta dónde podemos llegar. Por eso la añoramos tanto, por eso de una manera casi tan increíble, te encuentras a gente joven que ha creado un grupo de Facebook, en el que sube fotos, en el que sube cosas, en el que hace referencias, en el que habla con propiedad de una época que ni tan siquiera rozó, porque eso se acabó en el 59 y esa persona puede que haya nacido en el 73 o el 75. Pero sin embargo ahí está, mencionando aquel antes del 59 que tanto nos ha inspirado, que tanto nos ha dolido y que tanta esperanza nos trae. Nos convertiremos en esa Cuba que se cortó de manera salvaje, de manera cruel, de manera innecesaria, y que nos despojó de las aspiraciones y de las esperanzas y de tantos sueños. Nos convertiremos en esa Cuba y seguiremos nuestro camino más allá de Trump, más allá de Marcos Rubio. Volveremos a la casilla de salida y diremos, dame los dados para tirar que esta vez me va a salir un doble 6. Personalmente creo que podemos conseguirlo. Personalmente creo que no se trata de volver a repetir lo que fue antes del 59, pero creo que como referencia emocional, creo que como proyecto de futuro, creo que como dicho, como luz al final del túnel, vale la pena seguirlo, porque Cuba está ahora creo que en un momento parecido, salvando las diferencias, está en un momento bastante parecido al de la Cuba justo antes de que cayera Batista y de que entrara Fidel, de que Fidel tomara el poder. Está en un momento en el que no sabe hasta dónde puede llegar, no sabe cuál es su recorrido. No tenemos que decir para bien o para mal, vamos a pensar para bien. Por una vez seamos positivos, por una vez digamos, en el 59 Cuba estaba en tal lugar, estaba despegando de tal manera, a pesar de los pesares, que quizás hubiera llegado a convertirse en algo sin parangón en el Caribe, sin parangón en Latinoamérica. Pues ahora estamos igual. Cuba es un lienzo en blanco en el que nosotros mismos podemos escribir la historia que va a acontecer, podemos escribir nuestro futuro. El problema es que lo ideal sería escribir, no sin falta de ortografía, eso mire, eso no es tan imprescindible, sino en un papel limpio y con una pluma o con un bolígrafo al que no se le acabe la tinta. Pero eso no está en manos del destino, eso no está en manos de angelitos, eso no está en manos de entidades abstractas, eso está en manos, cómo no, de nosotros mismos, de los cubanos como pueblo, de que quizás en algún momento próximo a nuestra historia, en los próximos 5, 10, 15 años, podamos mirarnos los unos a los otros, los que estemos todavía por aquí, y decir con alegría, decir con tranquilidad, perdimos 67 años, pero creemos que hemos vuelto a la casilla de salida y la partida que hemos empezado se augura bastante divertida para todos. Ojalá sea así, ojalá la frase de antes del 59, las cosas eran diferentes, esa frase se difumine, desaparezca y de lo que hablemos sea de un futuro en el que sin perder de vista el pasado, simple y llanamente sea todo lo luminoso que nos merecemos y que nos sepamos ganar. Sobre todo eso, que nos sepamos ganar. Que tengan un buen fin de semana y por supuesto, se me cuidan.